En esta parte del programa vamos a recibir a Carlos Fernández, presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, Fedecámaras. Nos acompaña en entrevista. Bueno, han estado desde Fedecámaras ustedes muy informativos, muy mediáticos por estos días, sobre todo por la presencia de la Organización Internacional del Trabajo, las recomendaciones y además los aspectos que contemplan las mejoras salariales para los trabajadores, que involucra, por supuesto, a la empresa privada. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y en efecto, creo que el tema laboral ha ocupado buena parte de la agenda de Fedecámaras, por lo menos en lo que va del año. Creo que nos han escuchado repetir con insistencia que consideramos que el principal problema económico del país es la falta de ingresos de la familia y de los trabajadores venezolanos. Pero el incremento de los salarios no es un tema de voluntarismo, tiene que ver mucho con el incremento de la productividad, con la recuperación de la economía y por supuesto también con medidas legales y administrativas que hay que tomar para flexibilizar un poco el sistema y permita trabajar unas mejores remuneraciones para los trabajadores. Y buena parte también de la agenda, pues no ha sido, para todos es conocido que Fedecámaras presentó una querella ante la Organización Internacional del Trabajo, ante la Comisión de Encuestas, que es el órgano de control más alto de esa organización, contra el gobierno de Venezuela, por incumplimiento de algunos acuerdos de la OIT. Eso llegó a una resolución y para la implementación de las recomendaciones de la OIT se instaló en abril de este año en Caracas pues lo que se llama el Foro de Diálogo Social con acompañamiento de la OIT. Después de muchos años pues, de desencuentros y sin que hubiera un espacio de reunión tripartita entre trabajadores, empleadores y gobierno, logramos, pues se llegaba a algún acuerdo. Un acuerdo incluye muchísimas cosas y ahora viene la etapa más difícil, que es la implementación de lo acordado pues, en esa jornada, para su verificación o su evaluación en un nuevo foro que ya está convocado pues, para el mes de septiembre, para revisar, hacerle seguimiento y ver las resultas de lo que se acordó en abril. Para todo este proceso se va a hacer con el acompañamiento y la metodología de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, estamos pues trabajando en cómo lograr la articulación para realmente hacer efectivo y darle, digamos, resultados palpables a los trabajadores, a la familia venezolana, de los acuerdos logrados en esa instancia. A partir del Foro de Ginebra, ¿qué resultados surgen? Usted ha hablado, por ejemplo, en declaraciones a la prensa del gran esfuerzo que se requiere para, digamos, estabilizar la situación, que debe haber cooperación. ¿Cuáles son esos esfuerzos que se deben hacer? Bueno, en Ginebra siempre es la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, también, por supuesto, la reunión de la Organización Internacional de Empleadores, donde Fedecámaras forma parte. Allí tuvimos, por supuesto, también una pequeña intervención sobre los temas de actualidad pues, que se discutían en esta conferencia, básicamente los temas de seguridad del trabajo, de higiene del trabajo, y pues, la propuesta pues, nuestra de la necesidad de acompañamiento y presencia de la OIT para lograr avanzar en los temas que tenemos pendientes. Son básicamente los temas fundamentales de la agenda pues, de lo que fue este año la Conferencia General del Trabajo en la OIT. El diálogo social permanente del que tanto se habla, ¿cómo se ha abordado en estos últimos días desde Venezuela? Bueno, tú sabes que yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales y creo que en ese sentido que deben estar por venir buenas noticias de la reanudación del diálogo político de lo que hemos llamado la Mesa de México, pues que creo que la instancia es fundamental para retomar, digamos, la reinstitucionalización del país, y yo creo que eso va de alguna manera a profundizar también las conversaciones y los acercamientos intersectoriales. Desde el sector empresarial, digamos, hay constante comunicación, digamos, entre nuestras cámaras de base y las autoridades locales, las autoridades municipales. También yo creo que se puede decir que hay un buen nivel de comunicación y coordinación entre los ministros y los diferentes sectores que hacen vida en nuestra organización. Me refiero a Fedenaga, Conindustria, Fedeagro, etcétera. Y bueno, nosotros seguimos insistiendo pues en lograr el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT que se trataron en esta reunión que mencioné de abril, y que es, digamos, lo primero a que nos vamos a abocar pues, en estas conversaciones con el gobierno para hacer realidad y cumplir lo que fueron las recomendaciones de la OIT y que forman parte de la querella que Fedecámaras introdujo ante esa organización. ¿Qué contiene el proyecto de visión prospectiva 2035 que presentará Fedecámaras en julio? Bueno, eso todavía no está, digamos, terminado de elaborar, pero sí, como no, ese es el tema central de nuestra Asamblea de Mérida, en la que todos están
cordialmente invitados a participar el 14 y 15 de julio en la ciudad de Mérida. La sede será pues, en el Hotel Belenzate, y es básicamente el reconocimiento pues, de que el modelo económico, el modelo rentista que de alguna manera marcó las actividades económicas del país, se agotó. Yo creo que los resultados de la economía, la situación política, social y económica del país actual amerita que nos demos una discusión sobre cuál debe ser ese modelo de desarrollo económico que debe seguir el país. Por supuesto, para que ese modelo de desarrollo económico se pueda implementar, tienen que haber también reformas legales, tiene que haber estabilidad política, tiene que haber acuerdos macros que de alguna manera brinden confianza, y por eso es nuestro interés y nuestra insistencia en que se retome el tema de México. Y ese nuevo modelo de desarrollo básicamente lo que busca es una economía productiva y una economía inclusiva. Una economía productiva mirando a mercados internacionales, basada en el desarrollo de ventajas competitivas, en el aprovechamiento también de algunas ventajas comparativas que todavía pues, tiene la economía venezolana, pero sin dejar de lado, por supuesto, la recuperación del tema de petrolero en el menor tiempo posible, pero que que seamos un país con petróleo, que seamos un país con una industria petrolera, pero que no seamos un país petrolero, digamos, monoproductor. Dependiente, ¿no? Únicamente. Una de las características que tiene este planteamiento es que, bueno, una de las premisas fundamentales es que se considera pues, que todos los espacios de la actividad económica deben estar abiertos a la participación ciudadana. Creemos que se debe revisar esa cantidad de sectores económicos que el Estado se ha reservado para sí, y donde realmente los resultados son, digamos, no son los mejores resultados que se pueden evidenciar. La experiencia internacional de países cercanos y no tan cercanos demuestra que cuando hay participación ciudadana, cuando hay participación del sector privado en muchos de esos sectores, es mucho mejor los resultados que cuando está en el sector público. Y además también revisar una serie de estructuras legales y, digamos, de paradigmas que se han creado, que lo que han hecho, se han inhibido el progreso y el desarrollo de industrias tan importantes donde el país tiene enormes capacidades, pero que se han, digamos, de alguna manera reservado al Estado, y no ha podido desarrollarla cabalmente. Y una de las premisas que tiene también es entender que ante la escasez de recursos fiscales, por las razones todas conocidas, y también por el fin y la eclosión de este modelo rentista tradicional, bueno, lo fundamental es que el Estado los recursos los aboque a lo que son sus competencias naturales: educación, salud, ocupación del territorio, seguridad, y las necesidades de la población, que por cierto vamos a tocar ese tema, el diésel, por ejemplo, o cómo han perjudicado las lluvias también la actividad económica en el país. Hablamos del papel protagónico que tiene el sector privado venezolano. En la mañana, 2 minutos, regresamos con el presidente de Fedecámaras. Hablamos de las dificultades que ha tenido que atravesar el país en materia económica y cuál es el papel del sector privado en este proceso de recuperación tan necesario, más allá de que se esté realizando o no, el papel protagónico que tiene en un momento coyuntural para el país. Pero hay dificultades, por supuesto, a lo largo de todo el territorio nacional. Titulares de la prensa, por ejemplo, Fedecámaras Nueva Esparta advirtió que el gobierno debe reconsiderar el aumento del diésel, tema central. Otros titulares, comunicado, Fedecámaras Trujillo alerta sobre la crisis energética que enfrenta la economía trujillana. Y en Mérida, Fedecámaras también alerta sobre las pérdidas económicas por las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas, en los últimos días, que sigue afectando gran parte también de los estados del interior del país. Por cierto, tema que hacemos seguimiento. Preguntarle, ustedes están en una gira nacional acercándose a los sectores productivos, más allá de la coyuntura específica de las lluvias, por ejemplo, ¿cuál es ese diagnóstico que están haciendo en lo profundo de Venezuela económicamente hablando? Bueno, yo creo que esas informaciones que lee sobre el tema de Trujillo, Nueva Esparta, etcétera, se consigue en todo el país. Digamos, una de las problemáticas fundamentales que reflejan los agentes económicos en todo el país es el tema tanto de la energía, de la electricidad, la deficiencia de los servicios públicos y el tema del combustible, especialmente el diésel. En el mes anterior, en el mes pasado, durante el mes de mayo, se vivieron dificultades importantes para conseguir, digamos, el suministro adecuado, y eso, por supuesto, afecta muchísimo toda la cadena de valor, porque afecta el sector primario, es fundamental para la movilización de los tractores, los equipos de siembra, etcétera, recoger la leche en la finca, etcétera. A nivel industrial, se diga, y además todo lo que es el sistema de distribución del país, sobre todo en gandolas, etcétera, eso se moviliza pues, y necesita diésel. Y bueno, yo creo que ya hace falta primero tener un poco más de información realmente
realmente de cómo están en los niveles y también, ¿por qué no más coordinación? Si va a haber dificultades, avisar con tiempo para que cada quien se tome en previsión. Y cuando hablamos al principio del tema de la recuperación del salario y la necesidad del aumento de la competitividad y de la mejora económica, es fundamental estabilizar el tema de los servicios públicos y el tema del suministro de combustible. Y allí hay muchísimas propuestas que ha hecho el sector privado. Tú tuviste recientemente aquí en tu programa al ingeniero Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, que te hacía planteamiento de cómo son espacios, muchos de esos espacios que pudieran mejorar el suministro de combustible, pudieran ser atendidos pues, por la actividad privada, con o sin traspaso de la propiedad de los activos. Eso en el mundo se ha desarrollado cualquier cantidad de esquemas para dar participación pues, a la iniciativa privada en el tema petrolero, respetando los diferentes regímenes legales que haya en cada lugar. Yo creo que ese es un tema central, es un tema que hay que seguir insistiendo, es un tema que hay que poner sobre la mesa con la mayor transparencia y la mayor sinceridad, porque es un elemento transversal a todas las actividades económicas, la necesidad de electricidad y de combustible. ¿Cómo pondera Fede Cámaras los indicadores económicos más recientes? El tema de la inflación, por ejemplo, que comenzaba a ubicarse ya en 2 dígitos, cuando se habla de una recuperación económica, o la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras que está en ejecución. ¿Cómo se han ido adecuando a estos números? Bueno, nosotros como que creo que lo conversamos en la anterior oportunidad, en el primer trimestre observamos una recuperación del PIB del 5%, mucho menor a la que realmente esperábamos, y creo que eso tiene que ver mucho con el tema del financiamiento, la falta de financiamiento bancario, y como no, también el efecto que ha traído eso, el impuesto a las grandes transacciones. Hicimos una rueda de prensa donde Fede Cámaras y todos los sectores que hacen vida a la institución fijamos posición al respecto, hicimos algunas recomendaciones en el entendido de que no nos negábamos a la implementación del impuesto, y si lo había en bolívares, muy bien que lo hubiera en dólares, pero que tenía que haber algunas características para que no tuviera efecto recesivo, para que no tuviera efecto contractivo, y va a ser algo más paulatinamente, y también ese objetivo que se tiene con el impuesto de la rebolivarización de la economía, tomar las medidas y los tiempos, los plazos necesarios para poderlo hacer de manera armónica. Hasta ahorita hay mucha dificultad para su implementación, hablamos mucho y planteamos mucho la necesidad de que ese impuesto, como tradicionalmente ha sido, se cobrara a través del sistema financiero y no en el punto de venta, no delegar en el comercio, digamos, la captación y el pago de ese impuesto, sino que tradicionalmente se hiciera a través de los medios de pago. Pero eso implicaba abrir un poco más todos los canales y formalizar el sistema de pago en moneda extranjera a través de la banca, sistemas de intercompensación entre los bancos, de transferencia de unos bancos a otros en moneda extranjera, y eso lamentablemente no se ha abierto, y nosotros consideramos que eso debió haber sido un requisito previo antes de la implementación del tributo. Por supuesto, ya que es una ley, y se está haciendo todos los esfuerzos para cumplirlo. Creo que en la medida que pase el tiempo se van a lograr, pero yo creo que estas cosas que tú estás mencionando de alguna manera tienen que ver con la implementación de ese impuesto. Creemos que va a ser puntual y que los números de inflación van a volver a los meses previos, digamos, lo que fue enero, febrero, etcétera, pero quizás ya a partir de junio, julio, volvamos a ver una mejor estabilización parte de la en los precios. ¿no? Digamos. Sí, bueno, también la implementación del impuesto tuvo, digamos, una sobrecarga en cada uno de los eslabones de la cadena. Hay productos que tienen 5 o 6 eslabones, en cada uno de esos tienes que sumar un porcentaje que se cargaba por hacer la transacción, etcétera, que de alguna manera se refleja al final en la formulación de los precios. Cosas que advertimos que iba a suceder, por eso pensamos que a partir de junio quizás podamos ver este mes, porque ya estamos en junio, quizás veamos un número de inflación menor a lo que vimos en el mes de mayo. Con los movimientos económicos que ha tenido el país últimamente, ¿qué momento vive el país en cuanto a exportación en este, flujo de la economía que está surgiendo? Bueno, ahí es muy interesante y muy buena tu pregunta, porque nos permite desarrollar varios elementos. Primero, hay un enorme esfuerzo del sector productivo por las exportaciones. Hay elementos nuevos o productos nuevos que se han sumado a la cartera de exportaciones, pero todavía sigue siendo algo muy incipiente, algo muy tenue y con una dificultad enorme, porque la sobrevaluación del bolívar, o sea, cuando tú calculas cómo se ha depreciado el bolívar, cuánto ha sido la inflación, lo que te está diciendo es que cada día es más barato
traer productos importados. Eso también se lee al revés, cada día se hace más caro el producto venezolano que va hacia mercados internacionales. Entonces, por muy competitivo, por muy bien que tú puedas hacer las cosas aquí, por muy bien granado que tú estés, por mucho que puedas tener tus costos, cuando sales al precio final, al convertir tu precio en la moneda que vayas a exportar, tienes el efecto de la sobrevaluación, te impacta en tu estructura de costa, y es lo que está pasando, que muchas veces terminan costando más los productos nacionales que los productos importados. Además, bueno, por supuesto hay que poner allí el tema de los aranceles, exoneraciones, etcétera, que tienen los productos importados, pero refiriéndome a la exportación, yo creo que ha habido un gran esfuerzo. Creo que se tienen que articular mejor las cosas, más apoyo institucional, más facilidad en los temas de puerto, más facilidad en los temas de aduana. Se vuelve muy engorroso y muy costoso exportar. El otro día conversaba con una persona que hacía un esfuerzo enorme de exportar hacia Trinidad, y bueno, tuvo 3 meses sus contenedores en un puerto porque no lograba pues vencer todo el tema de permisología, etcétera, de papeleo que era necesario. Y yo creo que en Venezuela es mucho más fácil importar que exportar, y yo creo que es un tema cultural que tenemos que atender a nivel institucional, porque es, por cierto, en esa propuesta de modelo que nosotros hablamos, es básicamente un sector económico que tiene necesariamente que mirar hacia afuera, porque la contracción, la caída de la economía, la capacidad de consumo del mercado venezolano se ha disminuido mucho, y para poder mantener niveles mínimos de operación hay que ir a mercados internacionales, y eso necesita no solamente condiciones económicas, sino apoyo también a nivel diplomático para facilitar el ingreso pues, en otros mercados. Tenemos que hacer una pausa, señor Fernández. El presidente de Fede Cámaras nos acompaña en la entrevista en esta mañana. Vamos a hablar también de cuáles son los esfuerzos que están haciendo los empresarios venezolanos en este momento, refiriéndose al pago de impuestos. ¿Cuáles son los compromisos que debe honrar un empresario venezolano, por ejemplo, con el Estado, y qué tan difícil es este compromiso? 7:10, estamos en vivo, esto es Primera Página, por supuesto. Los grandes temas que ocupan ahorita el empresariado venezolano es la desarticulación tributaria. Ante la caída pues, de los ingresos fiscales y quizás la reducción de los dosavos que se le envía a gobernaciones, alcaldías, etcétera, ha habido un incremento muy importante. No se puede decir que en todos, pero en la generalidad pues, de todas las instituciones. No solamente las alcaldías, también todo el nuevo impuesto para las transacciones financieras, las revisiones constantes que se le hacen a los contribuyentes, una serie de contribuciones para fiscales que han subido, la actualización de algunos servicios públicos que está involucrado también, por supuesto, incrementos en patentes de industria y comercio, en derechos de frente, etcétera, etcétera. Están generando, digamos, un nivel muy alto, y para mucha gente se le está haciendo difícil, y lamentablemente estamos viendo que algunos no, la manera que consiguen de mantenerse es irse a la informalidad, lo que de alguna manera acrecenta el círculo vicioso, menos contribuyentes, entonces se genera más presión para los pocos, digamos, formales que van quedando. Yo creo que es un tema de falta de articulación, yo creo de revisión, pero también hay iniciativas importantes, la iniciativa de Maracaibo, la iniciativa de Valera, donde las cámaras municipales, las alcaldías, junto con las cámaras y asociaciones de comerciantes y en general todos los actores económicos se pusieron de acuerdo en unos tributos que fueran posibles de cumplir, y que también lograran la incorporación de mayores contribuyentes, que es un poco lo que nosotros hemos recomendado, tratar de incorporar la mayor cantidad de contribuyentes para tratar que la carga sea menor y permitirle cierta facilidad en el pago de los impuestos a los contribuyentes del sector empresarial. Sí, ese tema lo vimos hoy en el periodiquito. Proyectos de inversión, por ejemplo, el alcalde Daniel Perdomo hablaba de la flexibilización del pago de impuestos municipales para los industriales, ganaderos, agricultores, comerciantes que hacen vida en la localidad. Lo pone hoy el periodiquito de Aragua. Pero son esfuerzos, digamos, específicos, ¿no? Individuales. Por eso decimos, hay como desarticulación, hay que quizás que hemos planteado que se genere como una instancia que coordine todos los tributos de manera que se entienda y que se conozca realmente por todo, no solamente los agentes económicos, sino los agentes públicos que cargan impuestos, realmente cuál es la carga, porque muchas veces se cree que la carga es la única que están cobrando un determinado agente. Han surgido ahora timbres fiscales de algunas gobernaciones, algunas contribuciones para fiscales de bomberos, etcétera, etcétera, que realmente hacen al final una carga de muy difícil cumplimiento, y muchas veces se ve obligado a trasladar al precio de los productos y termina encareciendo también y pagándolo pues, el consumidor. Por eso hemos dicho, hay que buscar una armonización, una mejor articulación en materia tributaria. Señor Fernández, se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle sobre la oferta de acciones de empresas públicas
económicas que ha colocado sobre la mesa el gobierno venezolano. ¿Cuál es la percepción de Fede Cámaras en este sentido? Nosotros pensamos que es una decisión en el camino correcto, eso es un cambio, un salto cuántico muy importante, porque esas empresas, sobre todo que van a la bolsa de valores, se obligan a irse a la modernidad, en el sentido que tienen que modificar toda su gobernanza corporativa, hacerla más descentralizada, más transparente, tienes que presentar estados financieros auditados por firmas reconocidas cada 3 meses. Si vas a abrir el 10%, ese 10% le da potestad a los accionistas minoritarios de formar parte de la junta directiva y de la dirección de la empresa, y además estás en la bolsa de valores, tienes que tener una gestión eficiente, una gestión que dé resultados, una gestión que dé dividendos para que tu acción se mantenga y siga siendo atractiva. Así que creemos que es una medida y ojalá se profundice y no se quede solo en el 10% y que se habla muchísimas más empresas del Estado hasta llegar, ¿por qué no?, a que muchas de esas sean de alguna manera llevadas por la iniciativa ciudadana, por la iniciativa privada, porque hay sectores, no se justifica tanta participación del Estado en tantos rubros económicos como te lo decíamos al principio de la intervención, que deben estar abiertos a la participación ciudadana, a la participación del sector privado. Preguntas de la audiencia, respuestas cortas en esta parte. Dice Náufrago 27, ¿usted qué nos puede decir a los venezolanos que han pasado con el parque industrial venezolano? Porque en su gran mayoría todavía están cerrados y destruidos. El gobierno se llena la boca diciendo que la economía está bien. Pura mentira, ¿hasta cuándo? ¿Qué opina? ¿Está destruido? La capacidad industrial está ocupada solo en 27%. Hay mucha parte que se mantiene, digamos, muy baja capacidad, pero el sector privado ha hecho un esfuerzo en mantener sus empresas, algunas abiertas, otras cerradas, pero están allí los activos industriales prestos a que haya mejores condiciones y mayor demanda para su reactivación. Más comentarios. Noel Alvarado dice, buenos días, con la desaparición de las empresas del Estado, la producción nacional privada se le han salido de lo que pudiera ser el precio justo. Esperen un aumento salarial que respaldará lo dicho. Bueno, siempre que yo creo que la partida de gastos que más subió en la empresa privada del año pasado fue la partida salarial. El empresariado venezolano está comprometido en hacer sus esfuerzos e incrementar la remuneración de sus colaboradores, y así se ha demostrado por lo menos en los últimos 5 trimestres. William Reina dice, cuando exportas en Venezuela tienes más beneficios fiscales y parafiscales. Señor Fernández, nos explica en dónde hay más desventajas. ¿No cree que lo que falta es promover la cultura del comercio exterior entre los empresarios venezolanos? Sin duda hay que promover la cultura, pero también tienes que entender las variables, las dificultades que ya te decía institucional, y el tema de la sobrevaluación del bolívar, que hace mucho más costosos los productos venezolanos que los productos similares de otros países cuando van a un tercer país como mercado o destino final. Y un último comentario dice, es de carácter urgente brindar seguridad jurídica a toda inversión. No se debe ser asfixiante para el sector empresarial. Hoy en día tenemos economía de puerto y eso agudiza la estabilidad económica. Su mensaje final. Bueno, cuando hablamos de que la necesidad de que haya confianza para que retornen las inversiones, la confianza no es otra cosa que instituciones serias, independientes, robustas, y por supuesto en esa institucionalidad seria, independiente y robusta, el Poder Judicial juega un factor fundamental, y la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, es condición sine qua non, necesaria y fundamental para que... Latillo, Elías Sayán nos acompaña acá en estudio. Ya venimos.